Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alma Renata López Hernández, soy estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en médico cirujano y el día de hoy me gustaría compartir contigo un tema demasiado interesante. Hoy vamos a hablar sobre el electrocardiograma, descifrando el lenguaje secreto del corazón. Muy bien, para empezar me gustaría compartir contigo un poquito de la historia del electrocardiograma. Esta se va a dividir en dos eras, antes de Einthoven, que va a ser un personaje muy importante del cual vamos a hablar a continuación, y después de él. Antes de que él comenzara con sus experimentos, se sabía que el corazón producía por medio de sus latidos corrientes eléctricas. Sin embargo, estas no eran medidas con precisión, a menos de que el corazón estuviera expuesto y se colocaran electrodos sobre él. Cuando surge Einthoven y comienza a hacer sus experimentos, él descubre que por medio de una serie de galvanómetros, que fue en 1901 cuando él comienza a juntarlos y a ver qué es lo que pasaba, estos galvanómetros utilizaban un filamento muy fino, el cual iba conectado a electromagnetos gigantes. Por medio de estos, él se daba cuenta que podía comenzar a ver los impulsos eléctricos del corazón sin necesidad de tener el corazón expuesto. Entonces, el campo electromagnético hacía que la cadena se moviera al pasar la corriente a través del filamento. Esta cadena proyectaba una sombra en un papel fotográfico cada que la luz brillaba por medio de ella. La máquina original era demasiado grande. Solo imagínalo, necesitaba de muchísimos litros de agua de refrigeración, de dos potentes magnetos gigantes y de aproximadamente 5 personas para poder controlarlo. Impresionante, ¿no? Cuando ahora solamente lo maneja uno o dos y es una máquina súper pequeña. Sobre todo, lo más impactante es su peso. Pesaba alrededor de 275 kilos. El dispositivo aumentó su sensibilidad de modo que la actividad eléctrica del corazón se pudiera medir a pesar del aislamiento de carne y hueso, que era lo que nos importaba, porque pues recordemos que antes se necesitaba el corazón expuesto para poderlo medir, y ahora él comenzaba a pues poner los electrodos por encima del cuerpo sin necesidad de abrirlo y pues era algo un poco más sencillo, aunque pues no tanto, ¿no? Si la máquina era muy grande, pues era un poco complicado, pero teníamos un gran avance. Hasta el día de hoy sabemos que pues las ondas son P, Q, R, S y T, pero esto se le atribuye a Einthoven, ya que él fue el que las nombró, y también se le atribuye el triángulo de Einthoven en honor a su gran obra. La asignación de las letras a las diversas deflexiones, como te lo comentaba hace un momento, todavía se utilizan en la actualidad. Ahora, ya que entendimos un poco de la historia, vamos a hablar sobre la fisiología del sistema de conducción. Primero, tenemos que entender qué es el corazón. Yo sé que quizá ya lo sabes, pero nunca está de más repasarlo un poco más. El corazón va a ser la gran bomba muscular del cuerpo que tiene una acción ciclada, es decir, que así como entra, pues sí, genera como movimiento, ¿no? Como que lleva y trae. Y tiene un gradiente de presión suficiente para mantener la perfusión sistémica y pulmonar. Esto es muy importante porque pues prácticamente el corazón es lo que nos genera que llegue sangre a todo el cuerpo, así como a los pulmones, la cabeza, los pies, las manos, las piernas, entre muchos otros más sistemas. También la actividad del corazón va a depender de que el miocardio tenga una integridad perfecta, de que tenga un sistema de conducción y de la interacción entre la actividad eléctrica y la mecánica del mismo. Dentro de su anatomía funcional, tenemos que el corazón se divide en 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. La aurícula derecha va a recibir la sangre venosa sistémica a través de las venas cavas y pues es más o menos como por aquí. Aquí en esta parte está la aurícula derecha y entra la sangre por medio de las venas cavas, la superior y la inferior. También tenemos el ventrículo derecho. Después de que pasa por la sangre por las venas cavas, se va a desplazar hacia el ventrículo derecho.
y después de aquí pues va a expulsar la sangre hacia la arteria pulmonar y va a comenzar a llegar a los pulmones. Posteriormente tenemos a la aurícula izquierda, la cual se encuentra en este lado, y esta recibe la sangre oxigenada de las venas pulmonares para posteriormente pasarla al ventrículo izquierdo, generar la presión necesaria para eyectarla hacia la circulación sistémica. Todo esto no pasa, por ejemplo, que primero llega a la aurícula derecha y después a la izquierda, no. Todo es al mismo tiempo. Todo esto pasa en un solo momento y el cuerpo no lo separa viendo a ver cuando manda uno, manda otro, no. El cuerpo reacciona rapidísimo y los manda al mismo tiempo. Las válvulas auriculoventriculares y semilunares van a asegurar el flujo unidireccional y van a evitar la regurgitación, es decir, después de que haya pasado por aquí hacia acá, no va a poder regresar, tiene que seguir su camino, a menos que haya un problema y pues eso ya nos hablaría de una patología, pero pues ahorita no vamos a entrar en eso, vamos a seguir con la presentación. Muy bien, vamos a hablar un poquito del sistema de conducción. Esto va a consistir en 5 tejidos especializados, los cuales son el nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular, el haz de His, la rama izquierda y derecha del haz de His y las fibras de Purkinje. ¿Vale? Y aquí tenemos un dibujo muy bonito en donde pues podemos localizar a todos los nodos o marcapasos de nuestro corazón. Cada uno va a tener una frecuencia diferente. Dependiendo de qué marcapasos esté funcionando, son los latidos por minuto que regularmente suelen observarse. En el nodo sinoauricular vamos a tener de 60 a 100 latidos por minuto. En las células auriculares de 50 a 100 latidos por minuto, en el nodo auriculoventricular de 45 a 60 latidos por minuto, en el haz de His de 40 a 45 latidos por minuto, y esto lo comparte con las ramas derecha e izquierda, las cuales provienen del haz de His. También vamos a tener a las células de Purkinje y que son de 35 a 40 latidos por minuto, y a las células miocárdicas que van a generar de 30 a 35 latidos por minuto. Bien, ahora que ya entendimos todo esto, vamos a hablar sobre el potencial de acción de estas células. Vamos a tener a las células marcapasos. Estas no van a presentar ni fase 1 ni fase 2, por lo que van a iniciar en la fase 4, que es la despolarización diastólica espontánea mediante corrientes iónicas y entrada gradual de calcio. Posteriormente va a pasar a la fase 0, en donde se va a despolarizar por la apertura de canales de calcio, y por último va a pasar por la fase 3, en donde se va a repolarizar por la salida de potasio. También vamos a encontrar el potencial de acción de las células miocárdicas contráctiles. Este va a presentar las 5 fases clásicas. Va a presentar la fase 0, en donde se despolarizan de forma rápida por la entrada masiva de sodio, la fase 1, en la que se repolariza de forma inicial, la fase 2, en donde se forma una meseta del potencial de acción por equilibrio entre la entrada de calcio y la salida de potasio. Posteriormente vamos a tener la fase 3, en esta se repolariza de forma tardía por la corriente de potasio, y en la fase 4 el potencial de reposo es estable. La fase 2 va a ser crítica para el acoplamiento de la excitación y la contracción del corazón. Ok, ahora vamos a hablar un poquito del ciclo cardíaco. Este se va a dividir en 2 fases importantes, recuérdalo muy bien, ¿ok? Vamos a tener la sístole y la diástole. La sístole va a ser la contracción isovolumétrica, es decir, el aumento de la presión sin el cambio de volumen. Esto también va a ser la eyección, en donde se van a abrir las válvulas semilunares y va a haber una expulsión sanguínea. Después vamos a tener a la diástole. Aquí va a haber una relajación isovolumétrica, es decir, la caída de la presión con las válvulas cerradas. Va a tener un llenado rápido, diástasis y contracción auricular. Estos van a ser responsables del llenado ventricular efectivo. Ok. Ahora, para entrar un poquito en materia, yo sé que es un poco repetitivo, pero es necesario que entendamos un poquito de la anatomía para poder
ingresar a lo que es electrocardiograma en sí. Vamos a hablar sobre las derivaciones del electrocardiograma. Van a ser 12. 6 derivaciones van a ser estándar y 6 derivaciones van a ser precordiales. Las estándar se llaman bipolares aumentadas, son la 1, la 2 y la 3, y aumentadas a ABR, ABL y ABF. Las bipolares van a ser llamadas así porque van a registrar la diferencia de tensión eléctrica entre dos extremidades. Por ejemplo, la derivación 1 va a registrar la diferencia de voltaje entre los electrodos del brazo izquierdo y el brazo derecho. La derivación 2 va a ver la diferencia de voltaje entre los electrodos de la pierna izquierda y el brazo derecho. Y la derivación 3 va a hacer la diferencia de voltaje entre los electrodos de la pierna izquierda y el brazo izquierdo. En resumidas cuentas, es lo que te enseño en el dibujo que está de este lado, que es la función de las derivaciones. ¿Vale? Bueno, aquí también entra un poco del triángulo de Einthoven, en donde las derivaciones bipolares, como te lo acabo de comentar anteriormente, van a registrar la diferencia de potencial entre dos electrodos ubicados en extremidades diferentes. D1 va a ser la diferencia entre brazo derecho y brazo izquierdo, D2 es la diferencia entre brazo derecho y pierna izquierda, y D3 es la diferencia entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda. ¿Por qué lo recalco? Porque esto va a ser importante, es importante que lo sepas para pues algo que viene más adelante, ¿vale? Bueno, ahora vamos a encontrar la relación entre las 12 derivaciones. Las derivaciones estándar son colocadas de tal manera que dividen al corazón por el centro en un plano coronal, mientras que las precordiales son colocadas para dividirlo en un plano horizontal. De tal manera que al combinar estos dos planos se va a obtener el comportamiento tridimensional del vector, en este caso el corazón. Es por ello que se dice que el electrocardiograma, por medio de algo plano, te permite ver al corazón en 3 dimensiones. Vamos a tener la derivación B1 y B2 van a ver a la pared septal del corazón, la B3 y la B4 a la pared anterior, la 1, ABL, B5 a B6, la pared lateral, el 2, el 3 y ABF a la pared inferior. Muy bien. La colocación de las derivaciones. ¿Por qué se toca este tema en la presentación del electrocardiograma? Bueno, es muy sencilla la explicación. En primer lugar, porque como estudiantes, como internos, solemos cometer demasiados errores al colocar las derivaciones. Es por eso que esto es muy importante, para no confundir a nuestro paciente que a lo mejor se está infartando y nosotros pusimos una derivación mal, ¿no? Entonces, para ello, tenemos que se colocan, recuerda, las de las extremidades y las precordiales. En las extremidades siempre van a estar marcadas las pinzas con sus siglas en inglés. RL significa pierna izquierda, LL significa pierna derecha, RA significa brazo derecho y LA significa brazo izquierdo. ¿Vale? Esto es muy importante que lo recuerdes para que no te equivoques al momento de poner tus electrodos en las extremidades. Para los precordiales, primero se coloca B1. Este se va a colocar en el cuarto espacio intercostal en el borde esternal derecho. B2 se va a colocar en el cuarto espacio intercostal en el borde esternal izquierdo. Pero aquí tienes que tener cuidado también. Después de B1 y B2 no sigue B3. Aquí se debe colocar B4. Y su ubicación es el quinto espacio intercostal en la línea clavicular media. Y después, ahora sí colocas B3 entre B2 y B4. Ese es el espacio para B3, ¿vale? B5 va en el mismo nivel horizontal que B4 en la línea axilar anterior, aquí de este lado. Y B6 en el mismo nivel horizontal que B4 en la línea axilar media. Entonces, recapitulando, es muy importante que te aprendas las siglas en inglés de las pinzas para no cometer errores, pero también que recuerdes siempre que primero se coloca B4 antes que B3 para no cometer errores. Ahora sí, vamos a hablar del electrocardiograma.
el tema magistral y lo más esperado del video. Vamos a repasar. ¿Qué debo hacer primero al tener yo un electrocardiograma en mis manos? Bueno, para empezar, para iniciar, es importante que tú confirmes que los datos básicos de tu paciente coincidan con el electrocardiograma. Esto nos va a ahorrar muchísimos problemas, créeme. Tienes que corroborar que el nombre de tu paciente sea el correcto, que tenga esa edad, la hora en la que le tomaron el electrocardiograma, la fecha en la que se lo tomaron, qué ritmo tiene, si tu paciente acaba de llegar de correr o venía caminando y aún así se lo tomaron, o si ya estaba en reposo, ya le habían dicho espérese 15 minutos y ahorita se lo tomamos. Eso también es muy importante para pues saber por qué a lo mejor algunas ondas salen diferentes. También si tu paciente tiene marcapasos o aditamentos médicos, es muy importante conocerlos. Muy bien, ya que sabemos que nuestro paciente es Juanito Pérez, que tiene 20 años, que se lo tomaron el día de hoy, 26 de noviembre, a las 3:38 de la tarde y que fue en reposo y no tiene ningún marcapasos, vamos a verificar que nuestro papel esté bien calibrado y a qué velocidad va. Por lo regular, todos los electrocardiogramas corren a una velocidad estándar de 25 milímetros sobre segundo y tienen una calibración estándar de 1 metro voltio, que es igual a 10 milímetros, y pues esto es en todos los electrocardiogramas. Sin embargo, ¿por qué te hago mención que lo revises? Porque hay electrocardiogramas que corren a una velocidad diferente y a una calibración diferente. Entonces es necesario que le eches un ojito cada que revises uno. Esto se va a ver de la siguiente manera. Vamos a tener pues como un rectángulo al inicio del electrocardiograma. Tengo uno de este lado para que lo puedas observar también. Mira, se alcanza a apreciar aquí el cuadrito del electrocardiograma y pues tiene que ser de un cuadrito de largo por 2 cuadritos de ancho, significa que pues va a una velocidad estándar y a una calibración estándar. Siempre échale un ojo a ese cuadrito. Ahora, para comenzar a leerlo, primero nos tenemos que asegurar que tenga un buen ritmo. Es decir, se debe determinar si estamos frente a un ritmo sinusal o un ritmo que no es sinusal. ¿Pero cómo lo hacemos? Bueno, para ello va a ser importante corroborar que cada complejo QRS le anteceda una onda P. Pero, aunque haya una onda P, no significa que esté bien. Tenemos que observar que sea de una morfología y un eje normal. Es decir, que sea menor a 1 segundo y con una amplitud menor a 0.5 milivoltios. ¿Vale? Ahora, después de que nosotros ya determinamos si tiene ritmo sinusal o no tiene un ritmo sinusal, vamos a observar la frecuencia. Para esto hay diversos métodos. Te voy a explicar algunos que encontré y pues ya dependerá de ti cómo te adaptas para poder determinar la frecuencia de tu electrocardiograma. No significa que uno esté bien y los demás estén mal, es simple y sencillamente cuestión de cómo te adaptas tú para poder obtenerlo. En el método 1, también conocido como la tira de los 6 segundos, se elige un segmento de 6 segundos y se cuentan los complejos QRS que se encuentran en él. Posteriormente son multiplicados por 10 y obteniéndose así la frecuencia cardíaca por minuto. ¿Ok? Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos un intervalo de 6 segundos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Debería haber 30 cuadritos, pero pues para ejemplificar mejor, aquí solamente se alcanzan a ver 16. Si los contamos con los cuadros pequeños, son 30. Entonces, en este intervalo que tienes de 6 segundos, encuentras cuántos complejos QRS. Vamos a contarlos. Tenemos aquí hay 1, 2, 3, se regresa. 4, 5, 6,
7, ¿vale? Bueno, tenemos 7 complejos QRS en este intervalo de 6 segundos. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por 10. Este paciente tiene una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto. Esto también lo puedes hacer con una pluma, de preferencia que sea una pluma Bic con tapa. Esto lo aprendí gracias a mis compañeros. Tú colocas tu pluma en el electrocardiograma. De esta forma, buscas un complejo, por ejemplo aquí hay uno, y lo colocas en ese complejo midiendo hacia los demás. Y todos los complejos que salen desde el inicio de tu lapicero hasta el final son los latidos por minuto, que también vas a multiplicar por 10 sin necesidad de estar contando los cuadritos. Es decir, pues prácticamente el lapicero tiene la distancia exacta para que tú puedas obtener tu frecuencia cardíaca sin necesidad de estar contando cuadro por cuadro. Este es un tip que te puede servir en algún momento. Ok, ahora vamos a hablar sobre el método 2. Se conoce también como el método de los cuadros grandes. Para este es necesario localizar una onda R que coincida con una de las líneas verticales gruesas del papel del electrocardiograma. Por ejemplo, en esta coincide perfectamente con la línea gruesa del electro. Y aquí tienes que contar cuántos cuadros existen entre la onda R localizada y la siguiente. Es decir, aquí tenemos una onda, aquí tenemos otra onda y aquí hay 1, 2, 3 cuadros, ¿vale? Ahora, ya que contamos cuántos cuadros hay, se tienen que dividir entre 300 este número de cuadros y así vamos a obtener la frecuencia cardíaca por minuto. Muy bien, en este tenemos 3 cuadros, lo vamos a dividir entre 300 y tenemos que nuestro paciente tiene una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, ¿vale? Muy bien. Ahora, el método 3 es de dividir entre 1500. Aquí se deben escoger dos complejos QRS sucesivos, como en el ejemplo pasado, el método pasado, y se debe contar el número de cuadros pequeños entre cada complejo. Después de que ya los contamos, se deben dividir entre 1500. Esto va a ser igual a la frecuencia cardíaca por minuto. Aquí tenemos un complejo, aquí está el otro, y entre este complejo y este otro hay 15 cuadros de distancia. Entonces dividimos nuestros 1500 entre el 15 y obtenemos que nuestro paciente tiene 100 latidos por minuto. El método 4, tienes que fijarte también en las dos ondas que se encuentran, entre los dos complejos, el QRS. Tenemos uno que está de este lado y tenemos otro acá. Debes de localizar dos. Ahora, entre cada complejo va a haber cuadros, pero cada cuadro va a tener una frecuencia diferente. Por ejemplo, aquí, esto es estándar, no es que yo me lo haya inventado. Así empieza este método. El primer cuadro va a equivaler a 300 latidos por minuto. El segundo cuadro a 150 latidos por minuto. El tercer cuadro a 100. El cuarto cuadro a 75, el quinto cuadro a 60, y aquí podemos ubicar que este paciente tiene una frecuencia de 60 latidos por minuto. Y así sucesivamente hasta llegar, ya no puedes llegar tan atrás, ¿no? Porque ya habría una patología importante. Entonces, aquí tenemos que nuestro paciente tiene 60 latidos por minuto. Ahora, vamos a hablar un poco sobre los ejes cardíacos. Para esto, se utiliza este círculo que ves en pantalla que ahorita te voy a explicar. Tenemos que el cálculo del eje cardíaco se va a hacer con la derivación 1 y la derivación ABF. Va a ser uno de los métodos más rápidos para determinar si el eje cardíaco se encuentra dentro de los rangos normales, ¿vale? Para D1 vamos a ocupar tu mano derecha y para ABF tu mano izquierda, ¿vale? Ahora, esto es un método para que, en caso de que no tengas el círculo, te sea más fácil determinar hacia qué desviación está tu electrocardiograma, ¿ok? Entonces, repetimos. D1, mano izquierda, ABF, mano
perdón, D1 mano derecha, ABF mano izquierda, ¿ok? Si nuestros dos pulgares están así, significa que nuestro eje cardíaco está normal. Es un eje cardíaco que está bien. Pero, ¿qué va a pasar? Supongamos que en D1 nuestra onda es positiva y en ABF nuestra onda es negativa. Entonces tenemos una desviación a la izquierda, ¿vale? Ahora, si tenemos a D1 negativa y a ABF positiva, tenemos una desviación a la derecha. Pero si las dos desviaciones son negativas, tenemos una desviación extrema. Así de fácil, así de simple. El rango normal de este eje va a ser de menos 30 grados a 90 grados. Hay algunas literaturas que varían un poco, pero pues es lo más próximo que vas a encontrar, ¿vale? Ahora, mira, este es el círculo del que te hablaba. Prácticamente, si tu derivación derecha derivación 1, está positiva, pero ABF está negativa, tienes una desviación a la derecha. Si la derivación 1 está positiva y ABF está positivo, tu eje es normal. Si tienes una onda negativa en D1 y una positiva en ABF, tu desviación es a la izquierda. Y si tus dos derivaciones son negativas, tienes una desviación extrema, ¿vale? Es prácticamente eso para determinar cómo es el eje. Por lo regular, también ocupan el círculo como el que ves a continuación, bueno, de este lado, ¿no? Entonces, mira, por lo regular lo normal es de 90 a menos 30. Todos estos que encuentras aquí son importantes y son normales. Si está de este lado, es una desviación a la derecha. Si está de este lado, es una desviación a la izquierda. Y si está de este lado, es una desviación extrema, ¿vale? También lo puedes determinar con el plano cartesiano, haciendo un plano como el que tengo aquí de este lado. Y aquí solamente determinas si tu ABF es positiva, si la otra es negativa, sacas un puntito, bueno, mides cuántos cuadritos tiene dentro de tu electrocardiograma. Aquí mides cuántos hay en derivación 1, cuántos hay en ABF, lo graficas de esta forma. Y aquí ya solamente necesitarías el uso de un transportador para determinar cuántos grados tiene de eje cardíaco. Eso sí te lo piden preciso. Si no, puedes utilizar este círculo para determinar si es normal, si tiene una desviación a la izquierda, a la derecha o una desviación extrema. Muy bien. Ahora, ya que sabemos encontrar el ritmo, la frecuencia y el eje, vamos a analizar las ondas, segmentos e intervalos del electrocardiograma. Para empezar, tenemos que revisar la onda P. Esta va a representar la despolarización auricular y debe ser positiva en D2 y tener una duración y un voltaje normal. ¿Pero qué es lo normal de la onda P? Bueno, pues tiene que tener una amplitud de 0.5 y una duración menor a 0.12 segundos. Si encontramos alteraciones en la onda P, nos puede indicar una ausencia de fibrilación atrial o un crecimiento de las atriales, ¿vale? Aquí tenemos una onda P normal. Aquí tenemos un crecimiento auricular derecho. Mira cómo se ve diferente. Y también pues se ve un poco más alta. Y también tenemos una P ancha o mitral que nos está indicando un crecimiento auricular izquierdo. El segmento PR va a medir el tiempo desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Un PR normal dura entre 0.12 y 0.20 segundos. La amplitud es isoeléctrica y su duración, como te lo acabo de mencionar, es de 0.12 a 0.20 segundos. Si hay alteraciones, si hay más de 0.20 segundos, nos puede hablar de un bloqueo atrioventricular y si es menor a 0.12, de una preexcitación. ¿Qué es esto?
Esto va a ser un patrón que se produce por la activación temprana de los ventrículos a través de una vía accesoria. Ahora vamos a hablar del complejo QRS. Como tú bien sabes, pues tenemos a la Q, R y S. Estos van a representar la despolarización ventricular. Su duración normal es de menos de 0.12 segundos. Su amplitud puede ser variable y pues su duración menos de 0.12 segundos. Si hay alteraciones, puede haber un bloqueo en la rama de la cejiza. Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos el complejo QRS normal, es estrecho y es menor a 0.10 segundos. Aquí tenemos un QRS ensanchado, es ancho y es mayor a 0.12 segundos. Aquí tenemos un QRS alto, tiene una amplitud aumentada. Y de este lado tenemos un QRS bajo, en donde su amplitud está disminuida. Ahora vamos a hablar sobre el segmento ST y la onda T. Son indicadores de la repolarización ventricular. La onda T va a ser normal y es asimétrica y positiva, mientras que una inversión podría indicar una isquemia. El segmento ST va a tener una amplitud isoeléctrica y en los hombres va a ser mayor a 0.2 milivoltios y se va a ver reflejada en B2 y B3, mientras que en las mujeres va a ser mayor a 0.15 milivoltios en B2 y B3. Vamos a tener que si hay alteraciones en este segmento, puede significar una repolarización temprana, esto suele ser normal, un infarto agudo de miocardio, un bloqueo de rama izquierda de la cejiz o una pericarditis. Mientras tanto, la onda T va a ser menor al complejo QRS y en caso de que ésta esté alterada, va a tener una amplitud aumentada en la hipercalemia, que es en donde normalmente suele alterarse un poco más. Aquí te dejo un electrocardiograma. Te tengo las respuestas por aquí abajo. Aquí podemos observar una onda P. Y aquí hay otra, y aquí es el complejo QRS, ¿vale? Eso nos indica que estamos frente a un ritmo sinusal. La P va a ser positiva en la derivación número 2, en la derivación número 3, en ABF y va a ser negativa en ABR. Eso nos indica que nuestro electrocardiograma está bien tomado. Después tenemos una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto. Esta la puedes obtener con cualquiera de los métodos que te di y es un aproximado de la frecuencia cardíaca que tiene nuestro paciente. Tenemos que su eje va a ser normal, ya que en D1 es positivo y en ABF es positivo. Recuerda que las dos manitas arriba significa que está bien y el eje está normal, ¿vale? Y pues eso sería todo de mi parte. Espero que te haya gustado, que entendieras un poquito del electrocardiograma. Y pues te recuerdo, mi nombre es Alma Renata López Hernández, soy estudiante del 7º semestre de la licenciatura en médico cirujano y espero que este video sea de gran ayuda para ti. Gracias.